La ciencia de lo pedagógico, capítulo 63. Enseñanza basada en datos. Un gran tema, alguna vez lo conversé en otro podcast, pero los invito a que podamos entender qué es la enseñanza basada en datos y la propuesta que nos trae nuestro nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico. Así que vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola de nuevo, amigos de la ciencia de lo pedagógico. Un nuevo capítulo el día de hoy y un gran tema y un gran invitado también. Como les dije en el capítulo primero de la segunda temporada, vamos a tener ya una frecuencia más larga en la ciencia de lo pedagógico. Por lo menos cada 15 días van a ser nuestros capítulos. Pero no los vamos a dejar porque hay un nuevo proyecto que está caminando full. Y ahí ustedes lo irán viendo, que es un canal de YouTube. Pero va excelente. Así que espero que se suscriban también, se suscriban al podcast. Pero vamos con el tema del día de hoy. Como les decía en la introducción, la lectura y uso de datos. Se habla mucho de ese tema y poco conocemos, y de qué manera puede ayudar también a la educación. Es por eso que tenemos un gran invitado. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muchas gracias, muy bien, feliz de estar en realidad hoy día acá conversando sobre este tema. Genial. Oye Lucas, antes de comenzar a hablar sobre el tema que nos trae en el diálogo, cuéntanos quién eres y qué haces. Súper. Bueno, yo soy de profesión, soy psicólogo educacional, hice mi magíster en psicología educacional y actualmente estoy haciendo mi doctorado en educación en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, como se dice formalmente. Y justamente el doctorado, el tema que estoy investigando es sobre uso de datos. Entonces estoy básicamente estudiando cómo podemos ayudar a los docentes a fortalecer sus prácticas pedagógicas utilizando datos, y particularmente los datos que vienen de las percepciones que tienen los estudiantes sobre sus prácticas pedagógicas. Entonces, podemos medir, ¿cierto?, la calidad de la enseñanza de distintas perspectivas, y los estudiantes obviamente que tienen ahí también súper importante, así que estamos viendo cómo usar esa fuente de información para apoyar los procesos de mejora pedagógica. Genial. Oye, súper interesante el punto de vista, pero mira, antes de llegar a ese momento, pero crucial, que yo estoy anhelando escucharlo, vamos por lo más básico para que nuestras amigas y amigos también vayan entendiendo esto del dato. A ver, ¿qué es la lectura y el uso de los datos? ¿Cómo nos podría explicar aquello? Sí, mira, el uso de datos es básicamente poder tomar datos que estén... Es básicamente recoger datos de manera también sistemática, intencionada, que nos ayuden después a tomar mejores decisiones para mejorar, en este caso, la calidad de la educación. Eso parte desde el supuesto, y yo creo que para allá va a ir la conversación del día de hoy, pero es cómo podemos usar datos en educación con propósitos formativos, ¿no? Entonces, este uso de datos y los datos que voy a recoger, con cómo los voy a leer, siempre va a ser con ese norte. No va a ser para evaluar docentes, para evaluar escuelas, porque ahí nos meteríamos en otro cuento. Entonces, ¿qué es? Es básicamente esta recogida intencionada, sistemática de datos que pueden ayudarnos a mejorar. Y el tema es que muchas veces asumimos que esos datos son cuantitativos, y eso en realidad es como... es uno de los posibles datos que podemos recoger. Pueden ser también datos cualitativos. Por ejemplo, yo puedo tener los resultados de una encuesta, sí, son datos cuantitativos, ¿cierto? Pero también eso lo puedo, y esa es la idea, de poder integrar esa fuente de información con entrevistas a los estudiantes. Puedo revisar incluso documentos del colegio o del servicio local de educación donde esté trabajando. Pueden ser entrevistas con apoderados, percepciones que también tengan los docentes o los directivos, los estudiantes sobre los procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera. O sea, las fuentes de información de verdad pueden ser muy variadas cuando hablamos de datos. Interesante. Oye, pero obviamente, es que recuerdo lo que hablabas al comienzo respecto desde la mirada del estudiante.
Mm. Pero la escuela es un sistema finalmente, y este sistema tiene distintas miradas y distintas acciones, o distintos actores también. Pero en ese sentido, el uso de datos nos puede ayudar para observar toda la escuela y tomar decisiones en el mejoramiento de toda la escuela, obviamente. Claro, y en diferentes dimensiones. Hay veces que creemos que solamente va a servir para mejorar, no sé, los aprendizajes, por ejemplo, ¿cierto? Sí, Y sí. además lo solemos asociar con los resultados en evaluaciones estandarizadas. Cuando la verdad es que podemos mejorar también muchas otras competencias que no son medidas ahí también. Puede ser usada para mejorar la calidad de la enseñanza. O sea, ojalá lo usáramos de hecho mucho para ese tipo, porque sabemos que la calidad de la enseñanza es la variable que está dentro de la escuela, es la variable que más impacta en el aprendizaje de los estudiantes. Eh, Dentro de las variables que son maleables, modificables. Entonces, si podemos intervenir ahí, estamos generando un gran cambio en la vida de nuestros estudiantes. Pero también puede ser para mejorar los procesos de liderazgo. Ya, sí. Puede ser también para mejorar clima escolar, convivencia escolar, aprendizaje socioemocional. Y básicamente cualquier proceso sobre el cual la escuela quiera fortalecer, mejorar, optimizar lo que está haciendo. Y eso es lo bonito, de que no de... Y eso quizás es un punto importante, pero el dato no nos dice qué hacer. Es la escuela, son los equipos directivos, la comunidad en su conjunto que decide en qué va a mejorar utilizando datos. Y los datos los vamos a poner al servicio de esas intenciones de mejora. Oye, interesante. Ahora, quiero aclarar algo también para quienes nos están escuchando. Y no sé si estás de acuerdo también conmigo, pero creo que los datos vienen desde el comienzo de la escuela, ¿va? Desde que parte la escuela como institución, existen los datos. Hoy en día, esos datos están siendo tomados en cuenta, ¿ah? Porque, no sé, es distinto decir hace 50 años atrás, tomar decisiones con los datos. Pero los datos que habían en ese momento también podían ayudarnos a tomar decisiones. Lo que pasa es que lo tomábamos poco en cuenta. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta de que el dato, el concepto data igual viene hoy en día desde el asunto digital, desde lo computacional. Entonces, por eso hay que entenderlo, porque hay un boom hoy día con el asunto de la lectura de los datos. Desde el Big Data mismo, desde el dato o el microdato que puede dar una sala de clases con el comportamiento de un estudiante, y que es más cualitativo, pero el dato siempre ha existido, ¿ah? ¿Cierto? Sí. Sí. Ahora, pero también claro, y ahí volvemos a esto de qué consideramos que es un dato. también. Y quizás también un avance que hemos tenido en los últimos años, yo diría que, no siempre, en algunas ocasiones, las escuelas cuentan con datos de mejor calidad. Ya. Y eso es un asunto importante. O sea, aquí no vale usar cualquier tipo de dato y de la manera que cada uno se le ocurra. Y no basta con ver un número para confiar en ese número. Tenemos que saber qué es lo que está detrás de ese número y asegurarnos que de verdad ese número que estamos mirando, por ejemplo, represente lo que de verdad se quiere medir ahí. Y ahí hay una serie como de elementos que están asociados a cómo tomamos datos también sobre datos utilizando datos de alta calidad. Y eso es importante cada escuela debiera asegurarse que los datos con los que cuenta sean de la mayor calidad posible. Pero como escuelas, mira, vamos a irnos al tiro al área chica, como se dice. Como yo, por ejemplo, yo soy directivo escolar. Necesito tomar decisiones respecto a la asistencia, que está muy en deterioro en la escuela hoy en día. ¿Cómo yo me doy cuenta de que el dato realmente que me están dando, porque, cuando estoy hablando de la asistencia, no, yo creo que el único dato que voy a tomar en cuenta no es que el niño asista o no asista, es uno de los datos. Pero ¿cómo me doy cuenta, como directivo escolar, cuáles son los datos, aparte de la asistencia en sí misma que necesito, y que sean también de buena calidad? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo filtro? Bueno, esa es toda una discusión que se tiene que dar dentro de la escuela. Lo que yo diría es que en general lo que vamos a hacer cuando queremos mejorar con datos es como construir una cadena, lo que se llama como una teoría de acción, una teoría de cambio, pero básicamente como un modelo, que tengamos un modelo en la cabeza sobre qué es lo que queremos lograr. Por ejemplo, disminuir o por ponerlo en positivo, aumentar la asistencia escolar, ¿cierto? Ese sería nuestro resultado deseado. Ya. Y después uno tendría que decir, ok, ¿qué es lo que impacta en la asistencia de los estudiantes? Y tener una discusión en la sala de clase. Y ahí viene lo que dices tú, como, ¿qué otros datos podemos ir a mirar también para entender qué está impactando ahí?
tiene que ver, por ejemplo, con la percepción de los apoderados sobre qué tan valiosa es la escuela o el proceso educativo. Tiene que ver también con que quizá hay ciertas dificultades como en la comunidad escolar para que los estudiantes puedan asistir. O es una escuela que está muy alejada quizá y los estudiantes no tienen acceso. ¿Cuál es el problema detrás cuáles son las causas de este problema? Y cuando hacemos ese ejercicio de entender esas causas, eso lo podemos hacer utilizando datos también. Podemos ir pensando juntos qué lo puede estar causando y recogemos datos al respecto. Y recién ahí diseñamos acciones. Pero también la evidencia científica nos puede ayudar a entender qué es lo que está causando el problema que estamos teniendo. Obviamente los problemas son contextuales, ¿cierto? O sea, nadie diría, y siempre, en todo el mundo, todas las escuelas, cuando tengan un problema de asistencia escolar, se debe a esto, esto y esto. No, pero al menos sabemos que hay algunos que son más probables que otros. Y sabemos qué cosas se han hecho en el mundo también para mejorar problemas de asistencia. Entonces, cuando yo si fuera un directivo, lo que haría sería inmediatamente decir, ok, ¿qué sabemos sobre inasistencia o asistencia escolar? ¿Y cómo podemos fortalecerlo? Entonces, poder hacer ese ejercicio, ¿qué es lo que yo busco mejorar? ¿Qué es lo que está causando? Después volver atrás, es como hacer como este diseño como en reversa, así como de repente se diseñan las clases, muy parecido. Y diseñar en reversa y decir cuáles son las causas de este problema, cómo la podemos y cómo nos podemos después hacer cargo. Y ojalá que esas acciones que implementemos estén basadas en evidencia, porque si no nos van a funcionar. Probablemente tenemos menos probabilidad de que nos funcione, y eso sí que es reconocer. Oye, y en ese sentido, porque es súper interesante, porque, a ver, lo que también planteas y lo que plantean muchos escritores es que cada escuela debe lograr encontrar el modelo del cual base las decisiones de esta estructura. Pero, ¿los equipos directivos estamos preparados, o los docentes, equipos de docentes, estamos preparados para esa metodología de trabajo? ¿Qué nos falta? Yo creo que hay que partir desde la base de que actualmente, al menos en Chile, desconozco la realidad en otros países latinoamericanos. Pensaría que es parecido, pero ahí no tengo evidencia para sustentarlo. Y es que nadie ha sido entrenado en su formación inicial, capacitado, formado para utilizar datos como en las circunstancias que estamos hablando ahora. Lo que sí hay que es lo más cercano es como entrenamiento en evaluación, ¿cierto? Entonces, como diseñar instrumentos y después tomar decisiones en base a esos instrumentos, lo cual es un tipo de datos también, ¿cierto? De datos sobre aprendizaje. Pero no tanto sobre cómo nos organizamos como sistema, como escuela, como comunidad, para mejorar utilizando datos. Y yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo al respecto es cuando es diseñar un modelo de trabajo que pueda ser implementado prácticamente en cualquier escuela, a muy bajo costo y con muy poca carga para la escuela, porque sabemos que ese es un tema súper complejo. Entonces, lo que hacemos es básicamente diseñar un ciclo, lo que nosotros le llamamos como un ciclo de uso de datos. Ya. Y ese ciclo de uso de datos, la idea es desarrollar competencias en las escuelas para que lo puedan ejecutar. Entonces, cuando tú después quieres mejorar en algún aspecto del proceso educativo, tú dices, ok, voy a iniciar este proceso, este ciclo de mejora. Y eso implica, comúnmente se hace de manera también como colaborativa, o sea, se crean como lo que se llaman equipos de datos o equipos de mejora, qué sé yo, y se llevan a cabo estos ciclos de mejora continua. Oye, ¿y cuáles serían, en ese sentido, cuáles serían las competencias básicas o las competencias que debemos tener instaladas para poder empezar a mover este engranaje del uso y lectura de datos? Bueno, es un súper buen tema. De hecho, en una investigación que nosotros acabamos de enviar una revista, todavía no ha sido publicada, pero la presentamos en un congreso que fue ahora en Chile hace un par de semanas. Nosotros lo que hicimos fue describir cuáles son las competencias que los docentes necesitan para fortalecer su enseñanza utilizando las percepciones de los estudiantes. Y lo que hicimos fue describir cada una de esas competencias en función de este ciclo de mejora del cual te estaba comentando. Entonces, ese ciclo de mejora comienza definiendo, digamos, como lo que nosotros le llamamos como preparar el escenario para el uso de datos. Y que es básicamente ponernos de acuerdo. O sea, quienes vamos a trabajar, y eso puede sonar súper, súper obvio, pero de verdad que no ocurre tanto.
pero es que el grupo que se va a reunir a trabajar tenga claro qué es lo que va a hacer, por qué, cada cuánto se va a ajustar, para qué se van a usar los datos y para qué no se van a usar los datos, etcétera. Como temas bien así como básicos de organización. Pero después viene la parte de definir un objetivo de mejora. Y ahí una de las competencias que se necesitan primero es como conocer, saber que el definir objetivos es súper importante para mejorar el desempeño. Y eso no solo en educación, pasa en cualquier sector, área, digamos. Si tú defines objetivos para mejorar, es más probable que mejores tu desempeño o resuelvas los problemas que están buscando los estudiantes. Y ahí viene después, no sé, todos conocemos esta metodología como objetivo de SMART, ¿cierto? Que sí, es una de las posibles, pues hay muchas otras, pero básicamente es tener la competencia para escribir objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean relevantes para la escuela también. Y no para el papeleo, para lo administrativo, sino que es importante para la escuela, para los procesos que ellos están viviendo. Después viene todo lo que ver con recoger datos. Necesitamos competencia en, probablemente todos los que están escuchando se han topado alguna vez con algún protocolo para administrar una evaluación o una encuesta, ¿sí? Seguir esos protocolos es súper importante. Esos protocolos no están como de adorno, son porque lo que ayudan es a tener datos de mejor calidad. Y si nos apegamos al protocolo, entonces podemos tener mejores datos y después tomar mejores decisiones. Sí. Conocer, por ejemplo, las limitancias de los instrumentos que estamos usando. Por ejemplo, no sé si es algo que mucha gente sabe, pero muchas veces tendemos a comparar, por ejemplo, porcentajes de logros de nuestros estudiantes entre una evaluación y otra. Y resulta que para hacer ese ejercicio, las evaluaciones necesitan tener una serie de requisitos técnicos. Hoy día en Chile, la única evaluación que yo conozco al menos, que tiene esa característica es CEPA, de Medusa. Ya. Ninguna otra, por ejemplo, ni siquiera el DIA de la Agencia de la Calidad lo tiene. Y ahí hay un tema, porque en el fondo es... y por eso es importante saber las limitaciones de los instrumentos que estamos usando. Puedo en el fondo, sacar qué tipo de conclusiones puedo sacar con estos datos. ¿Okay? Después hay otras competencias, o sea, a cómo analizar los datos, que esto es lo que muchas veces la gente entiende por lectura de datos. Que es decir, en el fondo, estoy viendo una tabla, ¿cierto? Un gráfico, una figura, lo que sea, y poder entender qué es lo que eso me está diciendo. Entender un promedio, entender, no sé, un percentil, por ejemplo, según lo que se presente, poder identificar como patrones, o sea, cosas que se están repitiendo entre distintas tablas gráficos y poder lograr armar como una historia. ¿Okay? Yeah. Después interpretar lo que tiene que ver con hacer sentido de los datos. Esta es una de las fases más importantes. Cuando le damos sentido a los datos, lo que hacemos es que integramos este dato con nuestra propia experiencia, nuestra intuición, lo que sabemos sobre, por ejemplo, nuestro curso, nuestros estudiantes, nuestra experiencia docente de 10, 15, 20, 30 años haciendo clases. Y cuando eso lo integramos, entonces cuando se hace más potente. Y ahí es donde también tener competencias para identificar causas. No sé si te habrá pasado alguna vez en alguna reunión como de uso de datos, donde miramos los resultados, los tenemos al frente y empezamos. Lo que pasa es que el currículum es súper extenso, entonces es súper difícil también poder ayudar a los estudiantes en geometría. Después otro dice, sí, pero también lo que ha pasado aquí es que el DAEM nos ha dicho esto, pero después hizo esto otro. Entonces así también es súper difícil. Y después sale el otro y dice, ya, y así va. Básicamente es tirando como toda la culpa afuera. Después, hoy en día, ahora último es la priorización curricular. Claro. Después, por ejemplo, puede ser también que los apoderados, también cierto, son como también objeto de mucha responsabilidad. Y no es que esos factores no influyan. No se trata de eso, se trata más bien de decir qué variables están influyendo en estos resultados que están bajo mi control. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? Si esa mentalidad no la tenemos, entonces es muy difícil mejorar. Sí. Muy difícil. Entonces, y eso es lo que se conoce como atribuciones internas versus las atribuciones externas de los resultados. Tenemos que tener más atribuciones internas. No se trata de culpabilizarnos, se trata de identificar lo que yo puedo cambiar para ayudar a mis estudiantes, a mis docentes, a los directivos, a los apoderados, a los profesionales de la educación, a los que sean. Es que yo creo que siempre va a ser mucho más fácil el locus externo. Siento que está asociado también a eso, como se llama. Siempre miramos que el factor externo a la escuela es lo que siempre está
yendo en desmedro a ella, no sé, por el problema socioeconómico de los niños, de que no sé, pues yo estoy en un colegio de enseñanza media, entonces Ujú. el típico argumento es, en el colegio de básica no le enseñaron lo que le tenían que enseñar. Entonces tenemos que tratar de mejorar lo que nos enseñan. Entonces, pero no miramos nuestras prácticas. Y yo creo que Mm, esto también nos ayuda a mirar nuestras prácticas. Porque no tiene sentido, el dato por el dato, mira, el comportamiento del logro va aquí, este grupo, ¿cómo se llama? Subió un poco más respecto del otro. eh, este grupo no se movilizó, quedó en intermedio, ¿qué está pasando? Pero cuando llega el momento de decir, ya, pero ¿qué estamos haciendo en la enseñanza? ¿Cómo estoy planificando mis clases? claro. ¿Cómo, por ejemplo, el típico ejemplo que yo les pongo a algunos de mis de los profesores con los cuales trabajo, le digo, ya, esta es tu evaluación. Ya, de 40 niños, 30 tuvieron una evaluación insuficiente. Ya, los que estuvieron peor, ya del 3 hacia abajo, ¿cuántos de ellos en la tabla de especificación, cuáles son los objetivos de aprendizaje que cada uno de ellos no obtuvieron o no desarrollaron a partir de la tabla de especificación que tienen? Entonces, cuando tú vas ahí desgranando, cuando tú vas, ¿cómo se llama?, haciendo más cualitativo el análisis de un instrumento, tú te vas dando cuenta de que, oye, no les fue, no todos los objetivos de aprendizaje fueron malos, no Mm, fueron adquiridos, sino que cierta cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ese dato me sirve para poder tomar decisiones. Tomo estos 3 objetivos de aprendizaje de los 7 que evalúe en ese instrumento y trato de poder resolverlo. Trato de poder hacer una planificación que me ayude a mejorar. Y creo que esa práctica es sana para, por lo menos para el concepto de evaluación y poder mejorar los aprendizajes, porque el centro de esto es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. O sea, no tiene sentido. ¿Ah? Es un súper buen punto, Gabriel, porque esto que decías tú de poder como desgranar el dato son todas estas competencias que necesitamos en la fase de análisis. Cuando decimos análisis de datos no estamos pensando en un profe al frente de un Excel o algún programa de análisis estadístico haciendo análisis. No, es más bien lo que dices tú, es como poder desgranar el dato, poder comparar datos. Pero ¿qué pasaba el año anterior, por ejemplo? ¿Y qué pasa en el otro curso al lado? Hacer todo ese tipo de comparaciones, cruces, triangular datos también se le llama, ¿cierto? Entonces, y después la parte de interpretación es donde es esta mirada interna y decir, ya, a ver, esto que está pasando, qué pude haber hecho yo? ¿Cómo me siento yo, por ejemplo, con este curso o con estos estudiantes? ¿Qué cosas me hacen sentido estos datos? ¿Qué cosas no? Etcétera. Y como dices tú, mirar tu propia práctica. Y después viene la parte, y ahí tú mencionabas algo que es bien común, ¿no? Cuando los datos se usan en la escuela, y uno le pregunta, por ejemplo, oigan, ¿y ustedes, no sé, cuál es su experiencia usando datos? No, nosotros usamos súper hartos datos. ¿En serio? ¿Y cómo lo hacen? No, por ejemplo, tomamos los datos anteriormente de CIMSE, o ahora tomamos el día, los indicadores de desarrollo personal y social, y los discutimos, tenemos una jornada, ya. Qué bueno. ¿Y qué tipo de decisiones han tomado con los datos? No, bueno, definimos un plan de acción. ¿Y cómo usaron los datos para el plan de acción? Bueno, no sé, o sea, como que nos dimos cuenta que a los estudiantes les pasaba esto, otro, pero el dato no informa el plan de acción. Entonces, como yo uso el dato para darme cuenta de algo. Por ejemplo, ahí tenemos de estos 7 OA, hay 3 que están con mayores dificultades. Por Y ejemplo. después muchas veces los planes de acción no están asociados a eso que encontramos o que nos dimos cuenta. Tú puedes hacer, hasta podrías hacer un análisis de escuela, tomando en cuenta, yo, por ejemplo, de primero a cuarto medio. Yo estaba pensando mientras conversaba y dialogaba, ya, ¿sabes qué? Siempre las habilidades, obviamente, me doy cuenta que en los OA, por ejemplo, hago el análisis en primero medio, a mitad de año, y digo, ¿sabes qué? Estos OA que están descendidos, normalmente están cerca de estabilidad, Mm. y esta habilidad no se está desarrollando. ¿Cómo, como escuela, como centro educativo, tomamos una decisión para decir, ¿sabes qué? Trabajemos estas habilidades en profundidad, pero démosle un espacio? Por ejemplo, esa puede ser una toma de una decisión y Sí. para hacer una acción que se transforme en práctica. No sé. Y eso que dices tú es, mira, lo primero que estábamos hablando ahora, que esta parte de interpretación del dato, de darme cuenta, de entender, de descubrir, por ejemplo, una realidad que no estaba viendo, ¿cierto? Todas esas cosas que nos pasan que son bien bonitas de repente y a veces chocantes con el uso de datos.
es lo que se llama un uso más conceptual, digamos. Sí, Es como un uso más como que queda en el plano de lo cognitivo, como decíamos, del me di cuenta que, por resumirlo. ¿Ya? sí. Pero el uso que, esta promesa que existe sobre el uso de datos para mejorar la educación, no es con un uso conceptual, no es solamente con darme cuenta, sino es cuando se pasa a la acción. Sí. Y ese es el uso instrumental, es cuando pasamos a tomar decisiones informadas por datos. Y yo Y creo ahí que es donde Perdón, dale. no, y yo creo que ahí está la clave de esto. Porque si ahora, obviamente, tengo que ir evaluando si las decisiones que voy tomando realmente han sido positivas, si avanzan, si no avanzan. Pero la clave es esa, es poder decir, ¿sabes qué? Tengo estos datos, hice el análisis, ¿cómo se llama? Sentí el dolor de que también yo estoy fallando, pero démonos cuenta qué podemos hacer, qué cosas, qué acciones concretas y que sean medibles, porque también uno de los grandes problemas de nuestro objetivo es que más que medir o las metas que planteamos no miden nada. Pues la idea es que puedas medir algo para poder cambiarlo, para darte cuenta de que hubo un antes y un después. Claro. ¿Sí? Y el tema es que también como estas decisiones, de verdad tenemos que tomarlas como, a ver, por ponerlo en sencillo, si no tomamos decisiones con datos y solamente nos quedamos como, mira qué interesante, o mira qué importante esto otro, uy, qué increíble acá, mira, aquí confirmamos esto es una sorpresa, qué sé yo, de verdad no cambia nada. No. Y el uso de datos y el dinero que las escuelas invierten en eso se va a la basura. Es una pérdida de tiempo. En Estados Unidos hay una crítica súper grande hacia el uso de datos desde un movimiento. Y ese movimiento, ¿qué es lo que dice? Es las escuelas están mirando el dato, lo miran, lo interpretan, pero no están tomando acciones. Entonces es una pérdida de tiempo para los equipos escolares. Eso es lo que dice. Y tiene un grado de razón. Si es que el dato no lo vamos a tomar para hacer planes de acción, entonces yo diría que sí que mejor no molestarse. Sí. Porque incluso si me doy cuenta de algo que estamos haciendo bien, entonces eso se puede transformar en una acción para hacerlo más sostenible, para mejorarlo un poco más, para hacerlo parte de la rutina de la escuela, no tengo idea. No, y pasa a ser parte de una práctica, y ahí ya este engranaje va caminando. Si la idea es poder llegar a eso, al mejoramiento escolar. Oye, mira, delante tocaste un punto bastante interesante que lo pasamos como muy encima, pero yo creo que es algo que conversábamos con otro entrevistado, de que la academia todavía le cuesta unirse con la escuela. A propósito de Sí. qué lo digo, porque oye, ¿por qué todavía en el pregrado no enseñamos a nuestros docentes este ciclo de toma de decisiones? Para poder hacerte consciente desde la formación de que lo que tienes que llegar a hacer es esto y no otra cosa más. En el sentido de que, más que, oye, tenemos que hacer esto porque tenemos que hacer. No, no, no. Oye, todo lo que sucede en la escuela es un dato, finalmente, que lo producimos todos los que estamos ahí. Pero, ¿qué decisiones tomamos? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué pasa si yo llego a una escuela y, no sé, pues este es tu primer año de enseñar, después que saliste de la universidad, hiciste tu práctica, y de repente llegas a un mundo desconocido, absolutamente desconocido, desde el uso básico del libro de clases, que hoy en día ya es digital, pero es una cuestión súper básica, hasta incluso cómo se hacen las reuniones de departamento y qué es lo que hacemos entre las personas de la reunión de departamento. Y mucho desconocimiento. Entonces, hay un alejamiento, no hay una unión de lo que realmente sucede en la escuela con lo que la academia le está enseñando. ¿Qué pasa en las universidades? ¿Por qué estamos tan al debe en eso? Bueno, ese es un gran tema. Sí, uno podría dedicarle un episodio de este podcast a eso, pero efectivamente ha habido una disociación que yo creo que han empezado a haber más acciones concretas para disminuirlo. Pero al menos a propósito de atribuciones internas, que es lo que, por ejemplo, lo que yo he visto, que es lo que a mí me corresponde, es decir, bueno, poder traducir un poco esa investigación que está ocurriendo a la práctica. Por ejemplo, el newsletter que yo tengo, que se llama Laboratorio Docente, justamente es eso, básicamente, poder tomar la mejor investigación que está disponible allá afuera y poder hacerla digerible en un formato que también sea amigable a través de un newsletter, de un email que las personas reciben y se demoran 5 minutos en leer y que se pueden llevar algo
sobre cómo fortalecer su práctica pedagógica. Entonces, yo creo que hay distintos planos también para analizarlo, pero yo creo que tenemos que ir pensando en dos cosas, cómo quienes estamos haciendo investigación podemos hacer investigación para las escuelas, no con las escuelas, sino que para las escuelas, que les sea útil a las escuelas. No solamente útiles para fines de investigación, Sí, porque sino que uno, también para los procesos que las escuelas están viviendo. sí, porque uno las investigaciones, que son bastante interesantes, son muy buenas, uno ve, no sé, pues yo estaba viendo la última, lo aprendí en la escuela, y después el liceo en tiempos de turbulencia, y uno ve que son investigaciones a largo plazo, pero que te hablan de lo que sucedió con la escuela y Mm, cómo mejoraron y cómo no mejoraron las escuelas. Pero, ¿qué es lo que pasa con lo que tú dices? Es súper interesante. Investigación para la escuela. ¿Cómo nos ayudan? ¿Qué es lo que sí. siento que pasa en cierta medida con Doug Lemo cuando hace esta... Bueno, tiene todo un estilo de enseñanza que uno puede cuestionar o no, pero las escuelas con las cuales él trabaja, trabajan con ese modelo para la escuela. Pero en Chile nos falta eso. ¿Qué pasa con nuestra academia, con nuestra investigación? Que son bastante buenas, entre paréntesis, sí hay muy buena investigación acá en Chile, pero falta Sí, pero yo, esto. yo también creo que falta. A ver, hay un tema de incentivo, donde están en las universidades hay muchos incentivos que están puestos en la publicación, pero no necesariamente en la vinculación con las escuelas. Interesante eso. Sí, Interesante, muy... entonces, ¿por qué un investigador se va a molestar en tener una relación cercana con la escuela, más allá de que le sirve para recoger datos? Que es una mirada súper transaccional. ¿Sí? Es, Ujú. eh, ¿Cuál es qué puede invitar un investigador en Chile hoy día para trabajar codo a codo con la escuela? Y que sean partners, que sean así como compañeros, que sea una alianza, que sea como un flujo también de comunicación mucho más fluido. Y ahí también yo diría y hay muchas cosas que podemos hacer, digamos, desde quienes investigamos. Por ejemplo, de hecho, lo que estoy haciendo yo, estoy haciendo una intervención que va a empezar ahora en marzo con escuelas en Chile, y es justamente para fortalecer la enseñanza, que yo sé que es un tema que muchas escuelas están buscando, cómo podemos apoyar a nuestros profes, cómo puedo mejorar en esto otro, y lo estamos haciendo utilizando datos, o sea, les proveemos datos que ellos pueden utilizar. Y son datos que ellos no tienen, que valoran tener, y que está como en el núcleo del trabajo pedagógico. Entonces yo creo que tenemos que apuntar a más investigaciones que también vayan a resolver dificultades o logren como llegar a los anhelos que las escuelas también tienen. Y de parte de las escuelas también se pueden hacer cosas. Sí, Yo pensé, de hecho, hay un rol que bueno, en Inglaterra se ha vuelto un poquito más frecuente, pero yo encuentro que sería maravilloso que las escuelas en Chile lo hubieran tenido. Y es que como en el equipo directivo, digamos, hay una persona que se encarga como de revisar literatura científica ya. acorde a las necesidades que la escuela tiene o a lo que la escuela está preocupada en ese minuto. Entonces, Interesante. estamos viendo, por ejemplo, el ejemplo que tú planteabas antes, como ya, tenemos un problema de asistencia escolar. Bueno, ¿qué dice la literatura al respecto? El director o la directora de la escuela no tiene el tiempo de meterse en la literatura, ¿cierto? No. Y contratar una asesoría externa es súper caro. Interesante. Y además también nosotros tenemos que entregar una cantidad de informes, una cantidad de papeleo, trabajo administrativo que no es el foco de la escuela. Eso también es algo que también hay que disminuir. Ahora, es interesante lo que dices, pero un personaje del equipo directivo, ¿no? Ahora, eh, también, como se me quisiera profundizar a partir de lo que estamos conversando, lo que tú habías dicho al principio, y que yo creo que tiene que ver mucho con tu investigación, desde la mirada del estudiante. ¿Cuál es ese uso de datos desde la mirada de los estudiantes? Em, Mira, la calidad de la enseñanza se ha invertido, pero millones y millones de dólares en las últimas décadas en entender qué cosas hacen los docentes en la sala de clase que más ayudan a los estudiantes a aprender. Ya, Hay que decir que afortunadamente varias de esas cosas que los profesores hacen están, por ejemplo, en el marco para la buena enseñanza en Chile. ya, sí, sí. Eh, y eso es súper, entonces, como ese tipo de dimensiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, son temas asociados como a activación cognitiva, ayudar a los estudiantes como a pensar profundamente, y de manera también más crítica, prácticas de retroalimentación formativa, bueno, gestión del aula, ciertos temas de disciplina,
que son como la base del trabajo también, o del proceso de aprendizaje. Eh, Hay también como temas también asociados a cómo a que los estudiantes se sientan cuidados y por el docente, que hay una buena relación profesor-estudiante. Hay varias otras dimensiones que sabemos hoy día que influyen. Y eso comúnmente se mide con observación de aula. Es la manera más típica. Entonces, las escuelas que tienen observación de aula eh, o crean su propia pauta o utilizan el marco para la buena enseñanza. Y eso sí, hay que decir que una de las dificultades ahí es que ese dato también se usa para rendición de cuentas. Y Bueno, ahí sí. tenemos un problema, porque se usa el dato de la observación de aula para dar bono o no, para desvincular o no a docente, y además se espera que un docente mejore con esa información. Y cuando sabemos que cuando los datos tienen doble propósito, formativo y sumativo, tenemos problemas serios y comúnmente los sumativos ganan. Pero bueno, pero eso es otro, harina de otro costal. Y el tema es que, como decíamos, la observación, la calidad de la enseñanza se puede medir a través de la observación de aula. Y otra manera de hacerlo es mediante las percepciones que tienen los estudiantes, que es básicamente una encuesta que se les entrega a los alumnos y contestan sobre estos mismos indicadores o estas mismas variables. Retroalimentación, evaluación formativa, activación cognitiva, etcétera, etcétera. Y esa información, después el docente la revisa y dice, y esto es interesante porque estamos aquí hablando de percepciones, Sí. ¿no? Y por lo tanto, aquí no pasa esto como de, o no vale, digámoslo así, como de, pero es que ese estudiante es así o es asá. Aquí justamente lo que importa es lo que estás sintiendo. Justamente importa de que, por ejemplo, tú tienes mucha variabilidad o heterogeneidad en la respuesta de tus estudiantes. Algunos encuentran que tu retroalimentación es maravillosa y hay otros que encuentran que tu retroalimentación en verdad, por ejemplo, no se entiende muy bien. Y por lo tanto nos permite como entrar en la visión de los estudiantes, que al final son como el núcleo del trabajo en educación, po. O sea, todo estos sistemas, todo esto que estamos hablando es para ayudar a los estudiantes. Y sin embargo, nunca les preguntamos sobre qué opinan sobre el proceso de enseñanza. Es súper curioso. Oye, sí, a mí me fascina esa mirada en todo caso. Yo siempre le preguntaba cuando hacía clase a mis estudiantes cómo se sentían, compartíamos harto, pero tengo una pregunta respecto de esto porque, para ser sinceros también, en el ¿Sí? sistema escolar, los profesores normalmente lo que dicen los estudiantes como que no lo toman mucho en cuenta. ¿O me equivoco? Mira, Sí, yo, me estoy yo, tirando a la piscina completamente. yo creo que ahí tú tienes una mirada más cercana a la escuela que la mía, así que yo me quedaría con tu opinión. Ya. ¿Tú encuentras que comúnmente no se le considera mucho en la toma de decisiones? Es que O, o que los validan. lo que pasa es que no sé si no sé si será una consideración o no, o este gran problema que tenemos quienes hacemos clases, porque a mí me ha pasado también. No es que yo no lo tenga y que yo diga, soy espectacular. No, yo como profesor también he cometido errores en el aula y uno va aprendiendo y tratando de mejorar. Y los va a seguir cometiendo. El tema es cómo estar consciente. Este como espíritu académico que uno tiene dice, ¿qué me va a decir alguien que no ha estudiado que mejore yo mis prácticas? Si yo fui a la universidad y me enseñaron a enseñar, po. Entonces, alguien que no fue a la universidad me lo va a decir. O esta intromisión que hubo que fue muy fuerte de la familia durante la pandemia en la enseñanza, en donde el profesor por primera vez en nuestras vidas, yo creo, de docente, teníamos tanta gente mirando nuestras clases, donde teníamos apoderados que podían en ese momento incluso criticarnos la clase. Ahora, también tiene que ver mucho con la valoración docente que tenemos. Pero, Sí. no sé si te das cuenta, es un sinfín de cosas, pero yo creo que hay de todo, hay de todo. Creo que nos da miedo también que nos cuestionen, porque normalmente el cuestionamiento de la enseñanza en Chile, y lo más seguro es que en otros países también, pero en Chile, que es la historia que conocemos, yo no hago clases hace mucho tiempo, yo ingresé al sistema escolar el año 2005 más o menos, igual llevo un tiempo, pero en conversación con otros compañeros, con otros colegas que también llevan más años, cuando era lo que tú mismo decías, cuando te van a ver al aula es para ver si sigues o no sigues en la pega, más que para decirte, ¿sabes qué? Esto que no hiciste bien, mejorémoslo y te acompaño para que mejores tu enseñanza,
tu práctica, tu instrucción, pero te das cuenta que al final el objetivo que tienen cuando te van a ver al aula es para ver si sirves o no sirve, no para que mejores. Entonces, mientras no cambiemos esa mirada y mientras nosotros como docentes no sintamos también de que, oye, alguien que es un colega como yo, que a lo mejor tiene más experiencia en la enseñanza, tiene más expertise en la instrucción, me puede decir que puedo mejorar. También yo tengo que abrirme como docente y decir, ¿sabes qué? Lo que él me está diciendo lo voy a tomar en cuenta. Pero sabemos en lo privado o en este off the record que hay, que al final, después de la retroalimentación, que a lo mejor no fue tan buena o a lo mejor fue terrible, porque también además quienes retroalimentamos, y esto es algo que tenemos que ir mejorando, partimos por lo malo. Nunca reconocemos las cosas positivas que hay en el proceso de la observación. Entonces, siempre vamos viendo las cosas negativas. Pero finalmente es una multiplicidad de cosas, si tú te das cuenta. Si nosotros supiéramos de que el acompañamiento al aula, quienes tanto lo hacemos hoy en día, que yo me encuentro haciéndolo, como quienes también reciben este acompañamiento y tengan una retroalimentación constante y un mejoramiento constante y sabemos que es para que yo mejore mi práctica, excelente, pero tenemos que cambiar esa mirada. Ahora, trasladémoslo a lo que estás haciendo tú, que yo lo encuentro súper interesante porque una de las cosas que yo entraba mucho en discusión con mis colegas, ahora, lo que yo hacía era una cuestión no, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo diré? A ver, no estaba confirmada por la academia ni científicos. Yo, ¿qué es lo que hacía? Siempre, al finalizar mi semestre, hacía un cuestionario en donde yo, ¿cómo se llama? Les pedía a mis estudiantes que evaluaran qué fue lo positivo, lo negativo, qué cosas. Y yo lo compartía esto con mis colegas. Algunos me decían, oh, interesante. Otros me decían, eres un... Mejor no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque... Y entrábamos en discusión y yo defendía mi postura. ¿Por qué? Porque la idea es que también yo pueda saber en qué estoy yendo bien respecto de la percepción del otro. Porque a lo mejor yo creo que lo estoy haciendo pero espectacular, pero realmente lo estoy haciendo mal, po. O cuando llego al final de la clase, cuando tú haces los 3 momentos de la clase y llego al final, ¿solamente hago un ticket de salida para ver cómo me fue? ¿O la cuestión es más profunda? El metaaprendizaje. ¿Qué realmente aprendieron? ¿Qué les costó? ¿Qué no entendieron? ¿Entendieron algo? Porque de repente salgo de la sala y salgo con la percepción, oye, espectacular, me escucharon todo el rato. A lo mejor no entendieron ni qué eso es lo que estaba ahí hablando y por eso es que nunca te interrumpieron. Puede ser eso, o puede que haya sido realmente la mejor de las clases. Pero ¿cómo lo sabemos con el feedback que puede hacerme el otro? Claro, Dime. Yo diría que a ver, cuando queremos usar datos, particularmente para mejorar nuestra práctica pedagógica, yo creo que es bueno tener como antecedente esta mirada de que el dato es una fuente de retroalimentación para el quehacer pedagógico. Sí. Y eso es importante tenerlo en consideración porque nos da como un marco para analizarlo y pensarlo. Y tal como ocurre con los estudiantes, los docentes también obviamente necesitan tener ciertas condiciones para recibir ese feedback positivamente y poder procesarlo, elaborarlo y después tomar alguna acción a propósito de ese feedback o retroalimentación que reciben. Entonces, en el caso de las encuestas de estudiantes, lo que tú dices es súper cierto. Muchas veces lo que se hace por temor, por desconocimiento, por vergüenza, por inseguridad o por otro motivo, es que antes de recibir siquiera los datos, se deslegitima a los estudiantes como fuente de información, como fuente de retroalimentación. Como con los argumentos que decías tú, pero ¿qué me van a decir ellos? O sea, si ellos no saben lo que significa una buena retroalimentación. No, pues, obviamente no lo saben. Y por eso es bueno construir una encuesta por gente que sí sepa que es una buena retroalimentación. Y ellos son los que le preguntan a los estudiantes. Sí. Esto es y eso es lo entretenido. Ahí volvemos a esta idea de tener datos de alta calidad. De que probablemente es mucho mejor tener un instrumento validado científicamente sobre las encuestas de estudiantes ¿qué le pregunta a los estudiantes sobre la práctica pedagógica? Porque así nos podemos asegurar de que los datos que vamos a recibir efectivamente son sobre temas que los estudiantes pueden opinar. Déjame darte un ejemplo, que está asociado a esta idea de que los estudiantes no pueden opinar sobre todo respecto a la enseñanza. Y en ese punto yo creo que los profes que son más resistentes a esta idea tienen razón. Y por ejemplo, un estudiante no está preparado para decir
si un docente sabe lo suficiente sobre la asignatura o no. Ah, sí, sí. ¿Cierto? O sea, Sí, no, sí, ¿cómo alguien que no sabe, por definición es estudiante y por lo tanto no sabe tanto, puede evaluar si que un docente sabe lo suficiente sobre ciencia, sobre lenguaje, sobre matemáticas? Entonces, y sin embargo, hay instrumentos que incluyen esa pregunta y eso es un grave error. Ya eso es como primera cosa. Entonces, ¿en qué cosas sí podemos centrarnos? Podemos centrarnos, por ejemplo, de nuevo en si la retroalimentación que yo recibí como estudiante la consideré clara. sí, Si es que mi profesor me dio tiempo para mejorar después de que recibí la retroalimentación. Un estudiante sí puede decir eso. O puede decir, por ejemplo, si es que el profesor le hace preguntas que lo dejan pensando o que se siente respetado o respetada por su docente. ¿Te fijas? Entonces, depende mucho sobre qué dimensiones incluimos, cómo las preguntamos, sí, y efectivamente lo que la investigación ya ha demostrado es que las encuestas de estudiantes, en términos como lo que se dice como luego de hacer análisis psicométricos, que lo que buscan es poder evaluar, por decirlo en palabras súper sencillas, como también la calidad del instrumento, son súper buenos. O sea, los estudiantes, por ejemplo, pueden distinguir distintas facetas de la enseñanza. Pueden distinguir los ítems que son sobre gestión del aula, versus los que están asociados como con un sentido de cuidado en la sala de clase, con respeto, con retroalimentación. O sea, saben de qué le están preguntando. De hecho, a mí personalmente me ha tocado hacer entrevistas a los estudiantes para preguntarle qué entienden sobre estos ítems, como los ejemplos que te di y otros más. Y es increíble que tú entres, por ejemplo, de séptimo, sexto básico, saben perfectamente lo que uno le está preguntando. sí. ¿Por qué? Porque uno después les dice, a ver, dame un ejemplo de cuando tu docente hizo eso. No, bueno, en la clase anterior la profesora me dijo que me hizo pasar adelante y después de que me dio la retroalimentación me dijo, ya Juanito, ahora vas a tener un momento para mejorar tu trabajo y me lo presentas de nuevo. O la otra vez me hizo sentir súper bien porque me dijo que yo había puesto mucho esfuerzo y ese esfuerzo estaba dando frutos. Entonces ahora yo pienso que puedo ser bueno en esta asignatura. O sea, saben perfectamente. Sí, sí. Saben perfectamente. El problema está porque sí, es lo que dices tú y que yo creo que es lo que ha generado mucha resistencia. ¿Por qué? Vuelvo a insistir en esta historia del profesor, como no desde el gremio, sino que la historia del docente en sí en Chile. Normalmente siempre las encuestas o de hecho ni siquiera son retroalimentaciones, sino que las unidireccionales o las visitas al aula históricamente han servido para otra cosa. Sin Mm. embargo, tú vas desarrollando y caminando en conjunto con la y con el docente y ellos se van dando cuenta de que esto es también para poder mejorar su práctica pedagógica. Yo creo que no habría nada que decir. No habría que decir, no, esto, no. No, yo creo que hay que estar abierto. Yo creo que la invitación, yo creo que para todas y todos los docentes estemos abiertos para poder mejorar. Porque si no mejoro yo, si bien hay factores, y en este sentido tampoco quiero sacarle el tema a lo que muchos van a decir como argumento. Los factores externos no los vamos a cambiar. ¿Para qué estamos con cuestiones? De que, no sé, pues de que si un alumno llegó sin leer ningún libro decentemente y no comprendió nada, porque les cuesta comprender, y eso fue un proceso en su trayectoria educativa, ¿qué hacemos hoy para que él pueda aprender? ¿Qué hacemos hoy para que él pueda comprender? ¿Qué hacemos hoy para que él pueda analizar? ¿Qué hacemos? Pero el qué hacemos no es el qué hago yo, es un conjunto de decisiones que tomamos como comunidad educativa en un trabajo colaborativo, y tenemos que comprender que hay cosas que podemos cambiar y otras cosas que no. No podemos cambiar el hecho de que él ya nació pobre. Mira el tema que voy a entrar. Pero la responsabilidad social de, de la escuela, y esto es algo que me quedó muy marcado con que me lo dijo Héctor Ruiz Martín, no todos los niños vienen con la misma cuna. Pero ¿cuál es la responsabilidad, la justicia social? ¿Dónde se vive en la escuela? En que yo como docente le doy, ¿cómo se llama? La enseñanza es para que él mejore y pueda movilizarse finalmente. ¿Ah? Y ahí, bueno, en el caso de los datos que recibimos sobre las prácticas pedagógicas, también uno puede pensar en el mismo enfoque, es qué cosas pueden ocurrir ahora
en mi sala de clase para mejorar los aprendizajes de mis estudiantes. Mis estudiantes me están diciendo esto, pero quizás sería, eso pasa mucho con las encuestas de estudiantes, que una de las recomendaciones es discutir los resultados con los mismos alumnos y alumnas. Sí, eso es súper bueno. Entonces, yo voy y digo, ya, pero a ver, pero ustedes me dicen que la retroalimentación no es muy clara, que es confusa. Sí, ya, pero sin intentar individualizarlo, ¿cierto? Porque las encuestas son anónimas. Pero después yo pregunto, pero yo pensé que me entendían porque nunca me hacen preguntas, por ejemplo, yo les podría decir. Sí. Sí, lo que pasa, profe, es que de repente usted anda muy apurado, entonces como que no hay tiempo, ¿verdad?, para hacerle preguntas. Ah, ahí está. ¿Cachai? Entonces, como, si yo no le pregunto a los estudiantes, también como que me pierdo parte de la historia. Entonces, el dato lo puedo enriquecer mucho más cuando empiezo como a dialogar con ellos sobre los mismos resultados que arrojaron la encuesta. Y ahí se da algo también bastante interesante porque, bueno, bien dejamos de pensar de que es personal. Bueno, lo primero es empezar a entender de que no es algo personal. Cuando yo me enfrento a esto. Esa es la primera etapa. Lo segundo, entender de que esto es para mejorar. Y lo tercero es poder ir comprendiendo cuál es la mirada que tiene el otro respecto de lo que yo hago. Y desde ahí entrar en una relación con el otro. El estudiante es un alguien, igual que yo. Y yo a lo mejor es una mirada poco científica, pero finalmente entro en contacto con el otro cuando el otro también comprende lo que yo soy y me hago consciente de que soy. Y para poder, ¿cómo se llama? ¿Sí? Sin vínculo no puedo desarrollar aprendizaje. Como profesor tengo que tener un vínculo con mi estudiante. Y finalmente poder comprender de que puedo mejorar. Y dentro de ese espacio de mejora podemos, ¿cómo se llama?, ir creciendo como escuela. Y yo creo que los estudiantes ahí dan un gran aporte. Oye, súper interesante la investigación. Y me queda un punto más que yo creo que es súper interesante de lo último que hicimos como análisis, es que es algo que dijiste tú hace muy poco. Los investigadores hoy en día en Chile deberían asociarse con las escuelas. Por ejemplo, un investigador que desarrolle la retroalimentación. Investigación. ¿Cómo hacer una retroalimentación efectiva a los estudiantes? Dime que no sería espectacular de que un grupo de profesores aprendiéramos desde la mirada de un investigador cómo aporta y cómo da herramientas a las y los docentes de cómo retroalimentamos. Y no solamente los docentes a los estudiantes, sino que también nosotros directivos. ¿Cómo los directivos retroalimentamos a nuestros profesores para que mejoren? Es súper interesante. Y yo creo que ahí estaría súper potente, ¿cómo se llama?, que la academia hiciera eso desde la investigación y además también preparara realmente a nuestros docentes desde esta mirada, desde este análisis, desde esta preparación para la enseñanza, para mejorar también los aprendizajes. ¿No? Genial, sí. Me gustó la estructura y cómo podemos ir mejorando. Oye, Luca, ha pasado ya harto tiempo, no nos hemos dado ni cuenta, pero quisiera pedirte, antes de terminar nuestro capítulo del día de hoy, que estuvo bastante interesante e intenso también, te quiero pedir que hagas una reflexión final y, no sé, pues compartas con nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico, les des un mensaje a quienes nos escuchan en el podcast. Gracias. Yo diría que básicamente es invitar a cada docente y directivo a tener esta mirada de que lo que hacemos es muy complejo como para dominarlo completamente. Muy complejo. Y por lo tanto, es necesario estar siempre abierto a mejorar. Porque aun cuando ya todos nos jubilemos, no vamos a ser nunca totalmente expertos en lo que hacemos. Da lo mismo si somos directivos o profesionales de la educación o sea, primera cosa, como estar abierto a esa, como en términos de mentalidad, de creencia, estar abierto a este espacio de mejora continua, porque lo que hacemos es tremendamente complejo y variable. Y que los datos en esos procesos de mejora los consideren su aliado, yo diría. Que miren el dato como una fuente de información que no es ni objetiva, ni la mejor, ni la única posible, pero que es importante para ayudarnos en ese proceso que estamos de mejora continua. Y que ese dato lo usen de manera continua, yo diría, y con eso me gustaría cerrar, que en vez de que sea como un hito durante el año, por ejemplo, una vez al inicio, otra vez al final del año, intenten dejarse, aunque sea 30 minutos, 40 minutos cada semana, de discutir datos y qué pueden hacer, qué acciones tomar a propósito de esos datos cada semana.
discútanlo ojalá no lo hagan solo, discútanlo con un colega de su asignatura, de otra asignatura, con su directivo, poder revisar datos, ok, ¿qué puede estar generando estos resultados? ¿Y qué podemos hacer entonces ahora? Y veamos qué funcionó, qué aprendemos. Tener como esos pequeños ciclos de mejora cada semana va a verdaderamente cambiar los resultados de los docentes y de los estudiantes. Genial. Muchas gracias, Lucas. Realmente ha sido un gran episodio el día de hoy. En un rato más, yo creo, te voy a pedir que me envíes también las redes sociales que tienes para poder ponerlas o escribirlas en la descripción del podcast para que nuestras amigas y nuestros amigos también te sigan en el trabajo. Vamos a seguir muy de cerca el trabajo que estás haciendo. Es muy interesante. Yo creo que es Súper. una mirada humanizante también de la lectura del dato. Falta esa mirada. Así que realmente un gran abrazo y muchas gracias por haber aceptado esta invitación y poder haber conversado. Y esperemos que conversemos de nuevo otros temas. Yo feliz, encantado. Quedaron muchos temas todavía abiertos, así que muchas gracias a ti por la invitación, Gabriel. Y también muchos saludos a todas las personas que están escuchando el podcast. Sí, no. Mira, te voy a dejar un dato antes de despedirnos. Ojalá que podamos tener desde la mirada de la convivencia escolar. Me gustaría cómo la lectura de datos puede ayudarnos a mejorar la convivencia escolar. ¿Qué necesitamos? Te dejo ese tema ahí dando vuelta porque tú sabes y ustedes saben, amigos, de que la convivencia escolar el año 2022 fue un desastre en la mayoría de las escuelas de Chile. Así que veamos qué es lo que pasa. Un gran abrazo, espero que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Realmente ha sido un tema muy interesante. Enseñanza basada en datos. ¿Cómo podemos tomar los datos que la escuela nos da y ser capaces de entenderlos y desde ahí tomar decisiones? Pero no se trata de cualquier decisión. Se trata de decisiones que impactan en los procesos de enseñanza y en la comunidad completa. Hay que analizarlo muy bien. Yo creo que hoy día nuestro invitado dio en el clavo en varios momentos y elementos que conllevan la lectura de los datos. Así que lo invito a seguirlo también en su red social, que es LinkedIn, y espero les haya gustado. Como ustedes ya saben, estoy en un nuevo proyecto que es un canal audiovisual, y eso ha significado de que haga pocos capítulos o la realización de los capítulos es más a lo lejos. Así que les pido paciencia, querida y querido amigo de la ciencia de lo pedagógico, porque vamos a retomar, pero va a ser lento. Esperemos que tengamos pronto un nuevo capítulo. Así que espero les haya gustado, un gran abrazo y sigan este podcast que se dedica a divulgar las ciencias desde la educación. Nos vemos en otro capítulo más de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.